Buenas noches a todos. Esta es la exposición de Corea del Norte a cargo de Lilibet González y Carolina González. La República Popular Democrática de Corea, llamada comúnmente Corea del Norte para distinguirla de Corea del Sur, es un país soberano de Asia Oriental, siendo su capital la ciudad de Pyongyang. Comenzaremos hablando acerca de la historia de este país para terminar explicando el sistema político que allí se maneja. La historia de Corea del Norte está dividida entre lo que fue la antigua Corea y a lo que hoy se conoce como la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. De la historia antigua se rescatan varias cosas. El área de Pyongyang está dotada de restos y reliquias que representan diferentes periodos de la sociedad primitiva y demuestran que los coreanos se originaron y desarrollaron alrededor de esta ciudad y produjeron riqueza que permitió el avance de esta sociedad paso a paso. En la historia antigua existieron varios reinos y de esos reinos antiguos los que más se destacan son los siguientes. Primero, el reino de Gojoseon, el cual traduce la antigua Corea y se le conoce como la Edad de Bronce. Este es el primer estado propietario de esclavos en toda la historia de Corea. Tangun fue el fundador de este estado y lo estableció a principios del siglo 30 a.C. Existió hasta el año 108 a.C. en vastas áreas al noroeste de Asia, alrededor de la ciudad de Pyongyang. La antigua Corea pues era un poderoso reino ampliamente conocido por los estados vecinos, con un sistema de gobierno integral y una economía bastante desarrollada. El territorio de Gojoseon fue invadido por la dinastía Han de China durante la guerra que se conoció como Gojoseon-Han en el año 108 a.C. y de la que se dice que provocó la desmembración de este reino en muchos estados pequeños hasta que surgieron los tres reinos que marcaron su propio periodo en la historia de Corea y que fueron conocidos como los tres reinos feudales. Desde el periodo inicial de la creación de este reino se desarrolló la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio exterior. El otro reino bastante conocido es Bulleo. A este se le conoce como la Edad de Hierro y pues fue un antiguo reino centrado alrededor de la mitad de Jilin, provincia de Manchuria, existente como un gobierno totalmente independiente desde antes del siglo II a.C. hasta mediados del siglo IV después de Cristo. Este estado estableció relaciones diplomáticas formales con la dinastía Han a mediados del siglo I después de Cristo y luego de haber sufrido una invasión de los Xianbei en el año 285, Bulleo fue restaurado con la ayuda de la dinastía Jin. Sin embargo, esto marcó el comienzo del fin de Bulleo, ya que luego en el año 346 hubo una segunda invasión que finalmente terminó destruyéndolo. Dice la historia que quedaron algunos rastros en su región central, siendo considerados después sus habitantes vasallos, hasta que surgió el reino de Goguryeo. Se dice que Goguryeo, como Baljey, dos de los tres estados feudales de Corea, se consideraban sucesores de Bulleo. Si ya existió desde principios o mediados del siglo I antes de Cristo hasta el año 935 después de Cristo. Su capital era Soraboy, lo que actualmente se conoce como Gyeongju, siendo su capital actual. Inicialmente se encontraba geográficamente apartado pues, de la influencia china y era el reino menos desarrollado de los tres. Sin embargo, ellos desarrollaron la técnica de fundición, la meteorología, astronomía, arquitectura y otras ciencias y tecnologías, y haciendo uso de la fuerza de su cuerpo Hwarang, que eran jóvenes soldados estrictamente entrenados para proteger el reino y hacer avanzadas, lograron tener pues harto poderío. A mediados del siglo VI, Silla había conseguido tener bajo su control todos los reinos vecinos de Gaia y un grupo de ciudades-estado fortificadas que desde mediados del siglo I hasta mediados del siglo VI se habrían desarrollado en la región sureste. Silla estableció una alianza militar con el imperio Tang de China para someter a los estados vecinos de Goguryeo y Baekje, pero China terminó revelando sus intenciones de adueñarse de los territorios y no le quedó más remedio a Silla que declarar la guerra a sus vecinos en el año 776 después de Cristo. La victoria de Silla sobre China pues marcó un hito determinante en la historia coreana,
ya que consiguió expulsar a los chinos de la península y unificar el territorio por primera vez. Después de todo después de toda esta victoria, los refugiados de Goguryeo repelieron pues fuerzas de Tang en Manchuria, al norte de la península, y establecieron el primer reino de Balhae en el año 698. A este periodo se le conoció con la denominación de Reinos del Norte y Reinos del Sur. Para finales del siglo IX, el rey Gyeongsu, que fue el último rey de Silla, luego de librar pues unas feroces guerras que principalmente fueron las guerras campesinas, fue personalmente a Koryo con la familia real para rendirse, y esto fue la caída total de Silla. Balhae existió desde 698 hasta 926 después de Cristo. Tomó una vasta tierra y disfrutó de un poder estatal que desarrolló con la economía y la cultura, mientras que mostraba sabiduría y dignidad de la nación. Su capital era Tongmosan. Desarrolló también la agricultura, la caza, la ganadería, pesca, artesanía, comercio y sobre todo el comercio exterior. También desarrolló la matemática, la astronomía, las ciencias de calendario y otras ciencias. Este reino terminó su existencia en 926 debido a la agresión de Kitán, que se aprovechó del débil poder del Estado causado por los conflictos internos que éste tenía, más que todo por la corrupción de sus gobernantes desde comienzos del siglo X. Goryeo o Goryeo fue una dinastía coreana fundada en 918 por el rey Gwanchon. Este reino ejerció un comercio dinámico con muchos países, se mantuvo independiente y unificado hasta el siglo XIII, pero finalmente las incursiones de los mongoles terminaron con la ocupación de Goryeo durante casi un siglo. Su capital era Holbón y se desarrollaba ampliamente la agricultura y la artesanía. Xingu era uno de los estados antiguos que existían en la parte sur. Está separado de la antigua Corea y se convirtió en un reino independiente de esclavos antes del siglo XIII a.C. Se desarrolló la agricultura como el arroz, el trigo, la cebada, la artesanía, especialmente artículos de hierro, bronce y seda, el comercio exterior, etc. Su ruina fue cuando los países menores como el estado de Saro Minor en la región de Chidán y el estado de Haiya feudal en la región de Haidan se incorporaron a China. Dentro, dentro de los estados feudales tenemos a Hugolot, que fue el primer estado feudal fundado en el año 277. Su capital fue Holbón. Fue el estado más poderoso en la historia de Corea. Su ciencia y cultura se desarrollaron considerablemente, en particular la astronomía y bellas artes, incluido el dibujo, la artesanía y la escultura. Prosperó durante casi un milenio y se arruinó en el año 668. La dinastía Ri o Suzón gobernó a Corea desde 1392 hasta 1910. Fue el último estado feudal en la península coreana. Los coreanos durante la dinastía dieron a conocer a su país y en todo el mundo el pluviómetro hecho de hierro, y por lo tanto contribuyeron en gran medida al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la humanidad. Los imperialistas japoneses colonizaron Corea con el Tratado de los Cinco Puntos Corea-Japón en noviembre de 1905 y posteriormente fabricaron el Tratado de Anexión Corea-Japón en 1910.
Bueno, la Corea moderna. La historia de la Corea moderna data de 1860. Se caracterizó por la lucha contra la agresión y la lucha antifeudal, que tiene como objetivo rechazar la agresión armada de las fuerzas extranjeras y oponerse al sistema feudal que se interpuso en el camino del desarrollo social. También con el hundimiento del barco estadounidense General Sherman en 1866, decoró el comienzo de la historia de Corea moderna con una victoria. Fue seguido por una serie de repulsiones exitosas de agresores extranjeros, incluida la invasión de la flota extranjera en 1866, la flota estadounidense en 1871 y el buque de guerras japoneses en Unyumaru en 1875. Sin embargo, la conclusión del desigual Tratado Hanwado en 1876 forzó por los imperialistas japoneses e incitados por el vulgarismo y el comportamiento sumiso de los gobernantes feudales, redujeron a Corea a una semicolonia. Colonizaron Corea fabricando los imperialistas japoneses el Tratado de los Cinco Puntos Corea-Japón en noviembre de 1905 y el Tratado de Anexión Corea-Japón en 1910. Durante más de una década, alrededor de 1910, el pueblo coreano organizó el movimiento de los voluntarios justos, ejercitó y dio un duro golpe a los imperialistas japoneses. Las sociedades secretas, los movimientos culturales patrióticos y los movimientos de independencia en el extranjero jugaron también un papel importante en las luchas de los pueblos coreanos por la independencia. La nueva historia de la nación pues tiene que ver principalmente con el presidente Kim Il-sung, que fue el pionero de la historia moderna de Corea. Representó desde sus inicios el comienzo de la era del Juche y la influencia revolucionaria de su familia y sus estudios lo convirtieron en un gran revolucionario. Eh, Kim Il-sung, siendo joven mientras que su padre era arrestado, cruzó el río Amok para ir de Pyongyang a Fuson con el propósito de volver solamente para llevar a cabo la liberación nacional. Este viaje fue muy conocido en la historia como el viaje de los Mil Ri. También en 1926 fundó la DIU, que significa Unión de Abajo Imperialismo, y la DIU estableció como programa la liberación e independencia de Corea, la construcción del socialismo y el comunismo en Corea y la lucha por la victoria del comunismo en todo el mundo. Con la fundación de la DIU y las luchas revolucionarias del presidente, pues se abrió la nueva era de la revolución coreana y esta marcó el comienzo de la causa revolucionaria del Juche. Corea fue invadida por Japón en el año 1910, librando una guerra contra este durante 35 años. La ocupación militar japonesa en Corea terminó con el fin de la Guerra Mundial en 1945. Corea fue entonces dividida en dos partes por el paralelo 38. La Unión de la República Socialista Soviética tomó el control de la parte norte y el ejército de los Estados Unidos la parte sur. Bueno, esto condujo a que en el año 1948 se establecieran gobiernos independientes en el norte y en el sur. El 15 de agosto, con la rendición de la Segunda Guerra Mundial, se considera como el Día de la Liberación y es desde entonces festejado como Día Nacional en ambos países. Fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 18 de septiembre de 1931, Japón fabricó el incidente de Manchuria e invadió pues este estado, Manchuria, lo que ocasionó la lucha armada. Allí el presidente organizó una reunión con los grupos de la Liga Juvenil Comunista y el partido y pronunció el discurso histórico sobre la organización y la lucha armada contra el imperialismo japonés. Presentó la política estratégica para organizar y llevar a cabo una lucha armada en forma de guerra de guerrillas, las cuales estarían conformadas por los jóvenes comunistas y creó el Ejército de Guerrilla Popular Antijaponés
conocido por las siglas AJPGA. Esta guerra incluía fabricar armas con sus propias manos y quedarse con las armas de sus enemigos. La idea inicial era organizar pequeñas unidades guerrilleras en cada área local para convertirlas gradualmente en grandes fuerzas revolucionarias y formar así las bases de las guerrillas, hasta tener un frente unido antijaponés entre los coreanos y los chinos. El discurso declaró abiertamente la guerra para aniquilar a los imperialistas japoneses bajo el lema armas por armas, ofensiva revolucionaria por ofensiva contrarrevolucionaria. En 1932 oficialmente pues, se fundó el Ejército de Guerrilla Popular Antijaponés y fue un invento histórico que abrió el nuevo capítulo de liderazgo revolucionario de Sonju. La fundación de la República Popular Democrática de Corea, pues básicamente fue así. La ocupación militar japonesa de Corea termina con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón anunciada el 15 de agosto de 1945. Básicamente esta historia se desarrolló de la siguiente manera. Para el 8 de agosto, la Unión Soviética pues, rompió el pacto de no agresión que había firmado con Japón en abril de 1941 y procedió a ocupar Manchuria, Corea y las islas de Sakhalin y Kurils. Para el 10 de agosto, el gobierno estadounidense, que en ese momento pues, no disponía de tropas desplegadas en la península, ordenó que se delimitaran dos zonas de ocupación y eligió arbitrariamente una demarcación a lo largo del paralelo 38, la cual fue aceptada casi que de inmediato por los soviéticos. Después de 3 años en los que fracasaron varios proyectos de unificación, el 25 de agosto de 1948 los estadounidenses crearon la República de Corea en el Sur, presidida por Syngman Rhee, un veterano político exiliado en Hawái, y que era opositor de la invasión japonesa de Corea. En respuesta a eso, pues los rusos reconocieron el 9 de septiembre la República Popular Democrática de Corea, encabezado en el gobierno por Kim Do-sung. Allí, el gobierno del norte pues adoptó una forma autocrática y el del sur inició la represión de la guerrilla procomunista y de otros movimientos de izquierda. De igual forma, pues en ambos regímenes, una vez retiradas las fuerzas ocupantes, aspiraban por igual unificar el país bajo su mando. Se sucedieron las provocaciones fronterizas y tanto Ri como Kim Do-sung solicitaron apoyo para una invasión, pero pues, los norteamericanos y los soviéticos se negaron a concederlo en primera instancia. La Guerra de Liberación de la Patria fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Ocurrió entre los años 1950 y 1953. Tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea del Sur estaba influenciada por el capitalismo norteamericano, mientras que Corea del Norte por el socialismo de la Unión Soviética. El inicio de la guerra está marcado por lo que sucedió el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas de Corea del Norte cruzaron la frontera en la operación Pokpon e invadieron el sur, con la excusa de que habían sido atacados primero por soldados de Corea del Sur en la frontera. Dicha invasión tuvo éxito, pero entonces el gobierno de los Estados Unidos a través de la ONU envió tropas para expulsar a los socialistas de la región del sur de Corea y así poder devolver el mando de Seúl a los surcoreanos. El retroceso de las tropas norcoreanas llevó a las fuerzas surcoreanas a sobrepasar la frontera del paralelo 38 y así acorralar a las fuerzas norcoreanas en el norte de la península. La posibilidad de la derrota de Corea del Norte dio como resultado el despliegue de tropas por China y este envía a más de 300.000 soldados en apoyo de los norcoreanos, entrando oficialmente así a la guerra. El fin de la guerra se dio en julio de 1953, cuando el gobierno norteamericano amenazó con usar armas nucleares contra Corea del Norte y China si la guerra no fuera finalizada con la rendición norteamericana. China, amenazada, desiste y el ejército de Corea del Norte se rinde, finalizando la guerra. Después de la rendición empezaron las negociaciones. Los combates dejaron más de 3 millones de muertos y las Coreas fueron divididas oficialmente por el paralelo 38, creando una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera. La fundación del socialismo.
Desde que terminó la guerra mundial, Kim Il-sung trabajó en tres tareas principales: la construcción del Partido Socialista, el Estado y las Fuerzas Armadas en el país, junto con las formas y medios específicos para realizarlas. En 1945 formó el Comité Organizador Central del Partido Comunista de Corea del Norte y el Comité Popular Provisional de Corea del Norte, conocido por sus siglas como la PPCNK. Allí, Kim Il-sung fue elegido como presidente del partido. En 1946, el Partido Comunista se fusionó con el nuevo Partido Democrático para formar lo que se llama el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que aún se mantiene. Kim Il-sung pues llevó a cabo reformas democráticas que eran básicamente leyes sobre reforma agraria, sobre nacionalización de industrias, transporte, comunicaciones, bancos, trabajó sobre la igualdad de género y al mismo tiempo pues tomó varias medidas para democratizar los asuntos judiciales, educativos y culturales. El presidente Kim Il-sung revisó los éxitos obtenidos en la Revolución Socialista y presentó un nuevo programa del primer plan de 7 años en el cuarto Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en el año 1961. La tarea principal del plan era llevar a cabo una reconstrucción tecnológica integral y la revolución cultural y hacer mejoras radicales en las condiciones de vida de las personas, confiando en el triunfante sistema socialista. Convocó varias reuniones importantes a nivel de partido y Estado para implementar con éxito el plan de 7 años, para establecer políticas sabias y lideró los esfuerzos hacia una victoria para implementarlas. En particular, organizó y dirigió los esfuerzos para alcanzar 6 objetivos principales, que eran de granos, textiles, pesca, vivienda, acero y carbón, por lo que fue un punto de inflexión crucial en el cumplimiento del plan de 7 años. En la década de 1970, la producción industrial total aumentó, entre ellos los medios de producción y el consumo de materiales. En todas las esferas de la economía nacional, las tareas de la revolución técnica a gran escala se llevaron a cabo con éxito, basándose en sus propias bases poderosas de la industria pesada, que dieron como resultado mejoras radicales en el equipo técnico y una amplia introducción de electrificación y automatización. La ideología Juche. La República de Corea pues guía sus actividades por la idea de Juche creada por el presidente Kim Il-sung. La idea principalmente del Juche significa que los maestros de la revolución y la construcción son las masas populares y que también son la fuerza motriz de la revolución y la construcción. Principalmente está basada en el principio filosófico de que el hombre es el dueño de todo y decide todo. El gobierno de Corea mantiene firmemente a Juche en todos los ámbitos, tanto económicos como políticos y sociales, pues para ellos esto significa mantener un punto de vista independiente y creativo para encontrar soluciones a los problemas que surjan, principalmente pues mediante los propios esfuerzos y de conformidad con las condiciones reales del país. La realización de la independencia y política, la autosuficiencia en la economía y en la defensa nacional es un principio que el gobierno mantiene constantemente. La era de los Kim. Bueno, tras el fin de la guerra de Corea, pues Kim Il-sung continuó su liderazgo total y ejerciendo como jefe de Estado hasta el año 1994, cuando muere, y donde fue proclamado más tarde como presidente eterno de Corea del Norte. Su hijo Kim Jong-il heredó el título de jefe de Estado y continúa con su política hasta el 2011, cuando también fallece, y donde asume el poder Kim Jong-un, su hijo menor. En la actualidad, pues Kim Jong-un es líder supremo de Corea del Norte. Bueno, la Liga Juventud Kiminchulguista
es la organización juvenil de Corea del Norte y fue conocida hasta agosto de 2016 como la Liga de la Juventud Socialista Kim Il-sung, y fue cambiado el nombre con el fin de rendirle homenaje a los Kim. La Federación General de Sindicatos de Corea es una organización política revolucionaria de las masas trabajadoras y la más importante del país. Fue fundada el 30 de noviembre de 1945. Está compuesta por 1.6 miembros. Lleva a cabo una educación ideológica para así garantizar que todos sus miembros comprendan completamente la idea Juche, y el presidente del comité central es Hu Jong-gup. Este país tiene tres partidos. El primero es el Partido Chondista. Fue fundado el 8 de noviembre de 1946. Su membresía se compone principalmente de campesinos chonistas. Se formó con los objetivos de oponerse a la agresión, unirse al trabajo para garantizar la independencia nacional y construir un país democrático rico con una idea patriótica de defender el país y así proporcionar el bienestar al pueblo. El segundo es el Partido de los Trabajadores. Es el partido más importante, ya que Corea efectúa todas sus actividades bajo la dirección de este. Eh, Su objetivo es construir el Estado comunista. Fue fundado el 10 de octubre de 1945 y es gobernado democráticamente de acuerdo a la voluntad general de sus miembros. Y el tercer y último partido es el Socialdemócrata, que fue fundado el 3 de noviembre de 1945. Está organizado por pequeños empresarios, comerciantes, artesanos y campesinos. Promueve las ideas antiimperialistas y la construcción de una social nueva y democrática. Actualmente es dirigido por Kim Jong-dae. La libertad de expresión se caracteriza por tener un alto grado de censura. Estrictamente todos los medios de comunicación de masas se hallan en manos del Estado y son controlados por el gobierno. La circulación de las personas no pueden salir del país para no tener influencia de otros países y poder preservar el régimen. Para entrar en el país se necesita un permiso especial y tener la condición de no haber visitado Corea del Sur previamente, y tienen que estar siempre acompañados de un guía para controlar. Los ciudadanos de Corea del Norte no tienen libertad individual, tampoco, puesto que bueno, el gobierno gestiona la cantidad de comida que consume la gente y hay solamente 10 tipos de corte de pelo que son legales. Ahora vamos a explicar el sistema político de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. Corea del Norte es oficialmente, según su constitución, un Estado socialista independiente basado en la ideología Juche. La idea Juche, pues como ya se explicó, es una doctrina revolucionaria destinada a lograr la independencia de las masas populares. Un Estado socialista, pues es aquel que se declara constitucionalmente estar dedicado a la construcción del socialismo o al tránsito hacia una sociedad comunista. Aquí hay que recordar que el socialismo pues es una corriente filosófica, política, social y económica que está caracterizada principalmente por la propiedad social de los medios de producción. Corea del Norte se autodetermina un estado revolucionario que busca la restauración de la patria y que lucha pues contra los que ellos denominan los agresores imperialistas de acuerdo a toda su historia pues que ya contamos.
La constitución que rige la República Popular Democrática de Corea es la Constitución Socialista de 1972 que se firmó el 27 de diciembre de ese año. Esta posteriormente en el año 1993 fue revisada y completada y en el año 1998 le hicieron una enmendadura. La República de Corea, pues siendo un Estado socialista, establece que el poder de la República pertenece a los obreros y todos los sectores del pueblo trabajador. El pueblo trabajador ejerce el poder a través de sus órganos representativos, que en Corea del Norte son la Asamblea Popular Suprema y las asambleas populares locales. Aquí pues existe un sistema de partido único o unipartidista, el cual es el Partido del Trabajo de Corea, y bajo la dirección de este partido es que Corea del Norte efectúa todas sus actividades. Bueno, su histórico líder supremo pues es Kim Il-sung, quien falleció en 1994 y quien posteriormente se le otorgó el título de presidente eterno de la República. Se dice que todos los órganos de este Estado pues se estructuran y funcionan por el principio del centralismo democrático. Y el centralismo democrático pues es un método de organización en el que las decisiones políticas que tome ese partido político son tomadas pero por los órganos elegidos democráticamente. Y las decisiones que tomen los órganos pues llegan a ser vinculantes para todos los miembros de ese partido. El Estado de Corea del Norte está organizada constitucionalmente de la siguiente manera. Poder legislativo. La Asamblea Popular Suprema es el órgano más alto del gobierno. Cuenta con 687 miembros, un diputado por cada una de las circunscripciones del país, y su cargo es elegido cada 5 años mediante votación secreta efectuada sobre la base del principio del sufragio general, igualitario y directo. Todo ciudadano mayor de 17 años puede participar en las elecciones y también puede ser candidato en las mismas. En la actualidad, la composición de la Asamblea se encuentra así: 607 ocupados por el Partido del Trabajo, 50 para el Partido Socialdemócrata, 22 para el Partido Chondista, 8 escaños para políticos independientes. Estos 3 partidos son aliados e integran el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria. Respecto a su funcionamiento, la Asamblea Suprema celebra sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias las convoca el Presidium 1 o 2 veces al año. Las sesiones extraordinarias se convocan cuando lo considere necesario el Presidium o lo solicite más de 1/3 del total de los diputados. Los asuntos a tratar los presentan el primer presidente del Comité de Defensa Nacional, el propio comité, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros o los diputados. Dentro de sus funciones tenemos que es adoptar, enmendar y completar lo promulgado en la Constitución, determinar las políticas estatales y los presupuestos, elegir el presidente, vicepresidente y los ministros de la Comisión Nacional de Defensa, elegir al presidente y a los ministros del Presidium, escoger un presidente, vicepresidente y los ministros del gabinete, y recibir informes de asuntos legales. El Partido del Trabajo de Corea también tiene internamente una organización. Aquí, pues el Congreso Nacional es el órgano superior del partido. Este Congreso aprueba los informes de los órganos del partido, adopta las políticas y tácticas básicas de este y elige a los miembros del Comité Central, que es como otro órgano de ese partido. A su vez, de acuerdo al artículo 24 de los estatutos del partido, los miembros del Comité Central son los que nombran al presidente del Buró Político, al secretario general del partido, a los secretarios, a los miembros de la Comisión Militar Central y a los miembros del Comité de Inspección Central. Actualmente, Kim Jong-un es el presidente del Partido de Trabajo de Corea.
El Poder Ejecutivo está a cargo del Consejo de Ministros, el cual está encabezado actualmente por el Premier o Primer Ministro Kim Ji-ryun desde el 11 de abril de 2019. El primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, según su constitución, es el máximo dirigente de dicha república. Es también comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas y ejerce el mando y control sobre el conjunto de fuerzas del Estado. La Asamblea Suprema del Pueblo lo elige por un periodo de 5 años. La elección se lleva a cabo de forma inmediata tras la elección de la propia Asamblea. Su actual presidente es Kim Jong-un, quien es también secretario general del Partido del Trabajo de Corea y fue designado presidente tras morir su padre Kim Jong-un en el año 2011. Sus funciones son dirigir todas las actividades del Estado, orientar directamente las actividades del Comité de Defensa Nacional, designar o destituir a los principales cuadros del sector de defensa nacional, aprobar o derogar los tratados principales concertados con los otros países, promulgar la indulgencia especial, declarar el estado de emergencia y de guerra y la ley de movilización en el país, impartir órdenes y se responsabiliza de su trabajo ante la Asamblea Popular Suprema. El Comité de Defensa Nacional, pues es el máximo órgano de dirección de defensa nacional y el poder estatal. Este está integrado por el primer presidente, los vicepresidentes y los miembros. El mandato del Comité de Defensa Nacional coincide con el de la Asamblea Popular Suprema, o sea que es de 5 años. Dentro de los deberes y atribuciones del Comité de Defensa, pues está el establecer las políticas principales del Estado, que siempre van encaminadas a aplicar la línea revolucionaria de Seúl. Dirige el conjunto de las Fuerzas Armadas del Estado y la construcción de la defensa nacional. Vela por el cumplimiento de las órdenes del primer presidente del Comité de Defensa y de las resoluciones directivas del propio comité, así como también adopta las medidas pertinentes para llevar a cabo estas resoluciones. También anula resoluciones y directivas de los órganos estatales que sean contradictorios a las órdenes del primer presidente del Comité de Defensa Nacional, así como también las resoluciones y directivas del comité entre sí. Eh, Tiene facultad para crear o disolver los organismos centrales en el sector de la defensa, emite resoluciones y directivas y pues se responsabiliza de su trabajo ante la Asamblea Popular Suprema. El Consejo de Ministros es el organismo administrativo de ejecución del Poder Supremo y el órgano de administración general del Estado. Está integrado por el primer ministro, los viceprimeros ministros, los presidentes de los comités y los ministros. El plazo del mandato del Consejo coincide con el de la Asamblea Popular Suprema, es decir, son 5 años. Algunos de sus deberes son adoptar medidas para la ejecución de la política del Estado, elaborar los planes de desarrollo de la economía nacional y adoptar las disposiciones pertinentes para su ejecución, confeccionar el presupuesto estatal y tomar medidas para su ejecución, adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y bancario, inspeccionar y controlar la implantación del orden en la administración del Estado, crear comisiones no permanentes que le ayuden en su trabajo y los comités y ministerios bajo la dirección del Consejo de Ministros controlan, dirigen y administran de manera unificada la labor de sus respectivos sectores. El premier o primer ministro representa al gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Según la Constitución norcoreana de 1948, el primer ministro del gabinete ejercía amplios poderes y el primero en ejercer este cargo fue el líder del país, Kim Do-sung. Este sirvió desde el 1948 hasta 1972, donde la Constitución de 1972, que es su constitución actual,
estableció la figura del presidente de la República y lo nombra a él como presidente. Este, a su vez, asumió pues mucho de los poderes del primer ministro y se mantuvo como un cargo denominado presidente del Consejo de Administración. En 1998, Kim Jong-un, que era el sucesor de Kim Il-sung, reorganiza la estructura estatal y la figura del primer ministro la establece como jefe del Consejo de Ministros o jefe de gobierno. Su autoridad pues se extiende sobre 2 vicepresidentes, 30 ministros, 2 presidentes de comisiones de gabinete, el secretario general del gabinete, el presidente del Banco Central de Corea, el director de la Oficina Central de Estadística y el presidente de la Academia de Ciencias. En la actualidad, el cargo lo ocupa Kim Jae-rayong y dentro de sus funciones, el primer ministro representa y coordina el gabinete, el cual debe ejecutar la política decidida por el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Según la Constitución del 98, el primer ministro comparte el poder con el presidente del Presidium de la Asamblea Suprema del Pueblo y con el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, que es Kim Jong-un. Asambleas populares locales. Las asambleas populares provinciales o de las ciudades directamente subordinadas al gobierno central, de ciudad y distrito, son los órganos locales del poder. Está conformada por diputados que son elegidos mediante votación secreta sobre la base del principio del sufragio general, igualitario y directo. Estos son elegidos por un periodo de 4 años y antes de terminar su mandato, según la resolución del Comité Popular Local correspondiente, se convocan a nuevas elecciones. Algunos de sus deberes son examinar y ratificar el presupuesto local y el informe sobre su ejecución, elegir o remover a los jueces y los jueces legos del tribunal respectivo. Las asambleas populares locales convocan sesiones ordinarias y extraordinarias. La sesión ordinaria la convoca el comité popular respectivo 1 o 2 veces al año. Y la extraordinaria la convoca el comité popular respectivo cuando lo considere necesario o a petición de más de 1/3 del total de sus diputados. Estas sesiones se consideran válidas cuando participen en ellas más de 2/3 del total de sus diputados. Los comités populares locales, pues hay que tener en cuenta que son provinciales, municipales y de distrito. Son órganos de poder entre uno y otro periodo de sesiones de las asambleas populares correspondientes y son órganos ejecutivos del administrador del poder local respectivamente. Todos estos son subordinados directamente con el gobierno central. El Comité Popular Local está integrado por el presidente, el vicepresidente, el secretario y los demás miembros. El término de su mandato coincide con el de la Asamblea Popular respectiva, o sea, es cada 4 años su periodo. Y dentro de los deberes y atribuciones de este Comité Popular Local está el de convocar las sesiones de la Asamblea Popular, realizar trabajos para la elección de los diputados a la Asamblea Popular y trabajar con estos al mismo tiempo, elaborar los planes de desarrollo de la economía nacional de su localidad y tomar medidas para su ejecución. Celebra también reuniones plenarias y ordinarias y responde por su trabajo ante la Asamblea Popular de su jurisdicción. El Poder Judicial está estructurado de manera centralizada. Cada ciudad principal ostenta sus propios tribunales. El Tribunal Central es el máximo órgano judicial del país.
La Fiscalía. Las labores fiscales las realiza la Fiscalía Suprema, las fiscalías provinciales o de las ciudades directamente subordinadas al gobierno central, de ciudad, municipales y distrito y la Fiscalía Especial. Los fiscales son nombrados o revocados por la Fiscalía Suprema. Uno de sus deberes es velar porque los organismos, empresas, organizaciones y ciudadanos observen correctamente las leyes del Estado. Las labores fiscales las dirige de manera unitaria la Fiscalía Suprema y todas las fiscalías se subordinan a las superiores y a la Suprema. El Tribunal Supremo es el órgano judicial supremo de Corea del Norte. Es independiente de la justicia y efectúa sus actividades judiciales pues ateniéndose a la ley. Este inspecciona las actividades judiciales de los demás tribunales locales y responde por su labor ante la Asamblea Popular Suprema y en su receso pues ante el presidio. Dentro de las principales características, pues la justicia allí la imparte un tribunal constituido por un juez y dos jueces legos. Los jueces legos pues son aquellos que, aunque no tienen conocimientos técnicos en derecho, ayudan a ejercer justicia. En casos especiales pueden hacerlo hasta tres jueces. El juicio es público y a los acusados se les asegura el derecho a la defensa. El juicio puede efectuarse a puertas cerradas según lo estipula la ley. Se administra en idioma coreano toda la justicia y los extranjeros pueden hacer uso de su idioma materno ante los tribunales. Una de las columnas vertebrales del país de Corea del Norte pues son sus fuerzas armadas. Kim Jong-un es el comandante supremo del Ejército Popular de Corea del Norte, quien como ya se dijo, pues también es jefe de la Comisión Nacional de Defensa. El Ejército Popular de Corea pues se divide básicamente en cinco ramas que son las fuerzas terrestres, la Marina Popular, la Fuerza Aérea, las tropas estratégicas de cohetes y la Fuerza de Operaciones Especiales. Mm, Como Estado socialista que es, también tiene otras fuerzas paramilitares, entre las que se destacan los guardias rojos, obreros y campesinos, con alrededor de 3,5 millones de efectivos, y las tropas de seguridad, que dependen del Ministerio de Seguridad Pública y cuentan alrededor de 115.000 efectivos en este grupo. Bueno, ya para concluir, pues diremos que Corea del Norte puede ser considerada como un estado partidista porque existe más de un partido, pero en realidad no existe oposición, sino allí lo que hay más es, como ellos mismos llaman, unos partidos hermanos, donde el partido gobernante pues queda claro que es el Partido de los Trabajadores. El gobierno unipartidista pues es una característica propia de los estados socialistas y se entiende que ese único partido pues rige la ideología del país y está a la cabeza de la estructura política. O sea que gobierna la nación y pues también gobierna o comanda lo que son las organizaciones sociales y pues la vida de los habitantes, ¿no? Puede decirse también que es un gobierno autocrático porque mientras que los poderes del Estado están concentrados en el partido, el poder dentro de este mismo pues pertenece exclusivamente a una persona que para el caso acá en Corea del Norte pues es Kim Jong-un actualmente. En la sociedad norcoreana, pues el presidente engloba la voluntad organizada del partido en su totalidad y es el comandante en jefe de la entidad sociopolítica de Corea del Norte. En virtud de esto, pues podemos decir que el papel y el poder del presidente no pueden ser igualados por ningún otro, ni tampoco pueden ser desafiados porque es pues comandante en jefe, como ya vimos, de muchas de las organizaciones estatales, ¿no? También podemos decir que es un gobierno dinástico porque pues Corea del Norte logró una sucesión dinástica ya que la dinastía de los Kim ha heredado el derecho a, a la sucesión pues como comandante en jefe, ¿no? Conjuntamente con esto pues viene ya lo que es el pensamiento, la capacidad y las habilidades para predecer. Eh, Todo esto comenzó más o menos en la década de los 70, cuando el líder Kim Jong-soo declaró que su hijo Kim Jong-il era lo suficientemente capaz para cumplir con todos los deberes como líder de la nación y como hemos visto, pues su dinastía se ha mantenido hasta la actualidad con Kim Jong-un.
Gracias a todos por su atención.